El millonario se queda en shock al descubrir que la sirvienta negra fue virgen durante 6 años. ¡Ay, mi madre! 6 años. 6 años escondiendo un secreto bajo el sol despiadado de la pampa. Isabela, mi Isabela la veterinaria de El Ombú, ese pueblito perdido donde el viento silba coplas antiguas y el asfalto es un lujo de la capital. Nadie sospechaba el temblor que guardaba en el alma desde que escapó de Buenos Aires, dejando atrás la mansión, los vestidos de seda y, sobre todo, a Ricardo Mendoza, el magnate con fama de Don Juan que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Ricardo. Solo oír ese nombre le hacía un nudo en el estómago. Pero ahí estaba, plantado frente a su clínica, con ese porte de galán de telenovela y la mirada. Ay, esa mirada, mezcla de arrepentimiento y desafío, como un tango arrabalero a mitad de la noche. Isabela, tenemos que hablar, soltó, con ese acento che que la hacía suspirar y rabiar al mismo tiempo. La clínica, un rancho pintoresco lleno de olor a remedios y animales, era su refugio. Sus diplomas colgados, sus instrumentos relucientes, la negrita, esa perra callejera que adoptó y que ahora dormía a sus pies. Todo era su nueva vida, su nuevo intento de olvidar. Ricardo la miraba como si viera un bicho raro. «Has cambiado mucho», murmuró, «más para él que para ella». «Y vos no te quedaste atrás», le respondió Isabela, cruzándose de brazos y tratando de no temblar. La charla fue un torbellino de reproches y justificaciones. Ricardo, que venía a la pampa a reflexionar, le confesó que se arrepentía, que había madurado, que quería otra oportunidad. Después de humillarla, de engañarla con medio Buenos Aires, ¿cómo podía creerle? Justo cuando Isabela estaba a punto de mandarlo al diablo, sonó el teléfono. Era don Horacio, el gaucho más viejo de la zona. «Isabelita, por favor, venga rápido. La vaca está de parto y se complica todo». Isabela miró a Ricardo, con una chispa de malicia en los ojos. «¿Querés venir? ¿Así ves cómo es mi vida ahora?» El viaje en la camioneta destartalada fue un silencio tenso, interrumpido solo por el polvo del camino. Isabela se preguntaba qué tramaba Ricardo. ¿Sería sincero? ¿O era solo un juego más? Al llegar a la estancia, la situación era crítica. La vaca sufría, el ternero no salía. Isabela se puso manos a la obra, concentrada y profesional. Ricardo la observaba, sorprendido. Después de horas de lucha, milagro, el ternero nació sano y salvo. Don Horacio los invitó a cenar. Agradecido, Ricardo se mostró encantador, amable con todos, ganándose a los gauchos. Isabela lo miraba, cada vez más confundida. ¿Quién era este hombre? ¿En qué momento había cambiado tanto? De vuelta al pueblo, Ricardo le tomó la mano. «Gracias por dejarme acompañarte. Hoy me has demostrado que sos una mujer increíble. Quiero conocer a la verdadera Isabela». Isabela retiró la mano bruscamente. «No sabes nada de mí, Ricardo». En la puerta de la clínica, un beso en la mejilla y una promesa. «Te llamaré mañana». Isabela lo vio alejarse, con un nudo en la garganta. ¿Debía darle una oportunidad o seguir aferrada a su rencor? Entró a la clínica exhausta, y ahí en el suelo un sobre blanco. Lo abrió temblando, una foto antigua, del día de su compromiso. Y detrás, una frase escrita con tinta azul. «Te espero donde siempre». ¿Qué significaba eso? ¿A dónde la estaba citando? La cabeza le daba vueltas. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito en el canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí,
Deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta. Nos comentarios. ¿De cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Entró a la clínica exhausta, y ahí, en el suelo, un sobre blanco. Lo abrió temblando. Una foto antigua del día de su compromiso. Y detrás, una frase escrita con tinta azul. Te espero donde siempre. ¿Qué significaba eso? ¿A dónde la estaba citando? La cabeza le daba vueltas. ¿Dónde siempre? ¿El mirador del Cerro San Cristóbal? ¿La placita de la Recoleta donde se juraron amor eterno? Imposible. Ricardo no podía saber. A menos que un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Corrió al calendario, tachado con furia desde su ida. Era 24 de junio, San Juan. La noche de San Juan, el lugar donde... No podía ser. El lago del Rosedal, donde... Madre mía. Allí, hace 6 años, donde todo cambió, donde la verdad... Arrancó la camioneta, el motor tosiendo como un perro viejo. La negrita ladraba desesperada, intuyendo la tormenta que se avecinaba. El camino se le hizo eterno. Cada curva, un puñal en el recuerdo. El Rosedal, envuelto en la neblina fantasmal de la noche, parecía un escenario de pesadilla. Allí estaba él, Ricardo, de espaldas bajo el sauce llorón. La misma silueta, la misma arrogancia, pero algo era diferente. La luz de la luna revelaba un brillo metálico en su mano. ¿Un arma? ¡Ricardo!, gritó con la voz quebrada. Él se giró, y el mundo se le vino encima. No era Ricardo, era su hermano gemelo, Alejandro, el gemelo malvado, el que siempre la había deseado en silencio. El que la había drogado aquella noche. El que... ¡Sorpresa! Isabelita canturreó con una sonrisa que helaba la sangre. Ricardo está ocupado, demasiado ocupado. Digamos que está en un lugar donde no podrá lastimarte nunca más. Isabela retrocedió, tropezando con una raíz. ¿Qué? ¿Qué le hiciste?, balbuceó, sintiendo que el aire le faltaba. Alejandro se acercó, con la mirada fija en ella. Lo que debía haber hecho hace años, reclamarte, hacerte mía. Ricardo era un estúpido, no te merecía. Pero yo sí sé apreciar lo que tengo delante. Levantó el arma, el cañón apuntando directamente a su corazón. Ahora, Isabelita, vas a pagar por haberme despreciado. Vas a unirte a tu amado Ricardo en el más allá. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. La negrita, lanzándose sobre Alejandro, mordiéndole la mano con furia. Alejandro gritó, soltando el arma. Isabela aprovechó el momento, corriendo hacia la camioneta. Pero Alejandro era rápido. La alcanzó, agarrándola del pelo. La arrastró de vuelta hacia el lago. No te escaparás, Isabelita. Esta noche serás mía, en cuerpo y alma. La forcejeó contra el suelo, el lago helado a centímetros de su rostro. La negrita ladraba y mordía sin cesar. Pero no era suficiente. Alejandro era demasiado fuerte. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido, un trueno. No, algo más, un disparo. Alejandro se desplomó sobre ella. Un agujero rojo en el pecho. Isabela lo empujó horrorizada. De entre las sombras, un gaucho, don Horacio, con el rifle humeante en la mano. No se preocupe, Isabelita, dijo, con la voz firme. Este malnacido no le hará daño nunca más. Lo vi venir desde lejos. Sabía que algo malo tramaba. Pero, ¿cómo? ¿Cómo supo don Horacio? ¿Y por qué? ¿Por qué había matado a Alejandro? Don Horacio la miró
con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Porque Isabelita, porque yo soy tu verdadero padre. No se preocupe, Isabelita, dice con la voz firme. Este malnacido no le hará daño nunca más. Lo vi venir desde lejos, sabía que algo malo tramaba. Mas, ¿cómo? ¿Cómo supo don Horacio? ¿Y por qué había matado a Alejandro? Don Horacio la miró, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Porque Isabelita, porque yo soy tu verdadero padre. Un silencio ensurdecedor invadió. ¡Ay! Isabela sintió el canto sumir sobre sus pies. ¿Pai? ¿Don Horacio? ¿Un gaucho rudo vio a crecer? No, no puede ser verdad. Mi padre, el que creías que era tu padre, él te crió. Sí, te dio su nombre. Pero la verdad es mucho más oscura, Isabelita. Él le respiró fundo, como si estuviese juntando fuerzas para contar algo terrible. Tu madre, ella y yo éramos jóvenes, estábamos enamorados, pero tu madre era de familia rica y mi familia, bueno, éramos gauchos, pobres. Su padre nunca aceptó nuestra relación. La obligaron a casarse con otro hombre, un hombre poderoso, con apellido, el hombre que creciste creyendo que era tu padre. Las palabras de don Horacio eran como facadas de su corazón. La verdad, finalmente revelada, era más cruel do que cualquier mentira. Después del casamiento, tu madre, ella me buscó. Una noche antes de que te fueras a Buenos Aires, ella me visitó. Me dijo que te amaba, que nunca me había olvidado. Esa noche, Isabelita, fuiste concebida. Eres mi hija, mi sangre. Isabela cambaleó. La noche de San Juan, la noche en que todo mudó. La noche en que Alejandro, la noche en que su vida se transformó en un pesadelo. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste?, preguntó a voz embargada por las lágrimas. Porque tu madre me hizo jurar que no lo haría. Tenía miedo de que tu padre, el otro, te quitara de su lado. Ella quería que tuvieras una vida mejor, una vida que yo no podía darte. Don Horacio se aproximó, las manos calejadas tocando delicadamente su rostro. Te he vigilado desde lejos, Isabelita. He visto cómo sufrías, cómo luchabas. Siempre he estado aquí cuidándote, como un padre debe cuidar a su hija. De repente, una sirena rasgó el silencio de la noche. Luces azules y bermejas invadieron el rosedal. La policía. Alguien había llamado a la policía. Don Horacio la olió, o desespero estampado en sus ojos. Isabelita, tienes que irte. Yo me encargo de esto. No quiero que te involucren en este lío. No, no te voy a dejar, respondió, agarrándose a él. No ahora que sé la verdad. Mas ya era tarde de más. Los policías se aproximaban, as armas en puño. Don Horacio empurró para longe, gritándole: Isabelita, corre. Y entonces aconteció. Dos policías, un joven de rostro tenso, levantó la arma y apuntó para don Horacio. Isabela gritó, tentando impedirlo, mas fue en vano. Un disparo ecoó en la noche. Don Horacio cambaleó, as manos no peito, o olhar fixo en Isabela. Él sonrió, un sorriso triste, resignado, y cayó, sin vida, a sus pies. Isabela gritó, un grito gutural, animalesco, que ecoó por todo el rosedal. Ella se halló al lado del cuerpo de don Horacio, las lágrimas misturándose al sangre que manchaba la tierra. No, gritó, sacudiendo el cuerpo inerte. No, papá, despierta, por favor, no me dejes. El policial que atiró en don Horacio se aproximó, el rostro pálido, las manos tremendo. Lo siento mucho. Él apuntó con el rifle. Tuve que defenderme. Isabela oyó el odio burbujeando en sus veas. Mentiroso, tú lo mataste.
tú mataste a mi padre. E então, em meio ao caos, às sirenes, aos policiales, Isabela percebió algo que fez gelar o sangue nas veias. O policial que atiró en Don Horacio, él era la copia perfecta de Ricardo. Os mismos ojos azules, el mismo cabello castaño, el mismo sonriso, mas en sus ojos no había remorso, apenas satisfacción. Él se aproximó a Isabela, el rostro a centímetros de suyo. «Hola, Isabelita», susurró, con la voz fría y calculista. «Soy Ricardo Mendoza, el verdadero». «Hola, Isabelita», susurró con la voz fría y calculista. «Soy Ricardo Mendoza, el verdadero». ¿O verdadero? ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Del Ricardo charmoso que había humillado estaba muerto? ¿Y aquel policial con el mismo rostro era el verdadero? La cabeza de él giraba. No daba para respirar. Él le sonrió un sonriso que no llegaba a los ojos. «Sorpresa, ¿acaso lo quería dejarte escapar, después de todo?» «¿Eres loco?», ella pudo decir, la voz un fío. «¿Loco? No, querida. Soy apenas persistente. Vosé me pertence, Isabelita. Siempre pertenció». Él se aproximó, ignorando a los otros policías, que parecían congelados, asistiendo a la cena como si fuese un filme. Él pegó una mecha de su rostro de cabello, enrolándole en sus dedos. «Mi hermano era un idiota. Zraco, dejó vos escapar, mas yo nunca cometería ese error». De repente una memoria. Una noche en Buenos Aires. Ricardo bébado, hablando sobre tener un hermano gemio. Un hermano problemático. Un hermano que él mantiene escondido. «Alejandro», ella preguntó, voz cuasi inaudible. O sorriso de él se alargó. Finalmente, vosé se lembró. Alejandro era solo una ferramienta, un peón no mío. Jogo. Mas agora é a minha vez. Ele apertou o braço dela forte. Doía. «Vamos, Isabelita, temos mucho a recuperar». Y fue ahí que aconteció. A cosa más inacreditable, a más absurda. Un hombre, saliendo de las sombras. Alto, magro, con un olear familiar. Usaba ropas escuras, cuasi camuflado en la noche. Mas era él, Ricardo que la conocía. Ricardo que a tiña amaguado. Vivo. «Solta él, Alejandro», él dijo, a voz firme, carregada de raiva. Los dos Ricardos se encararon. Irmãos, gemios. Un policial, el otro, Ali, de pie como uno. «Fantasma». «Ricardo», Isabela susurró, sin entender nada. «Eu dice para soltar él a Alejandro». O Ricardo bon, repitió a voz más alta. Alejandro rió, una risada fría, cruel. «Vosé es siempre el boncillo, ¿no es, Ricardito? Siempre queriendo salvar a la mociña. Pero de esa vez no va a funcionar». Le apretó el brazo a Isabela, cuasi quebrando. «Si vosé da más un paso, Ricardo, yo le solteo, yo le mato a ella». El silencio se fez. La tensión era palpable. Isabela sintió el cuerpo tremer. Era un pesadelo del cual ella no conseguía acordar. Entonces, Ricardo fue algo inesperado. Él le sonrió. Un sonriso triste, resignado. «Vosé siempre fue mejor en eso, Alejandro. Siempre fue más implacable. Pero nunca va a entender lo que significa para mí». Y con la velocidad de un rayo, él le sacó una arma. No una arma de policía, una arma pequeña, escondida en las costas, y apuntó para sí mismo. «Ricardo, no», Isabela gritó desesperada. Pero era tarde de más. Un tiro. Ricardo cayó en el piso, la arma escorregando de la mano. Alejandro soltó a Isabela, hollando para el hermano con horror. «No, no, o que vosé fez, seu idiota»,
Isabela corrió para Ricardo, las lágrimas cayendo sin parar. Él estaba allí no chón, sangrando. «¿Por qué?», ella preguntó, a voz embargada. «¿Por qué vos se fez isso?». Él le sonrió, un sorriso fraco. «Precisaba che proteger, Isabelita, dele, de mí mesmo». Y entón, a voz dele sumió, os ollos se fecharon. Ricardo estaba muerto, de nuevo. Mas la pregunta que queimaba la mente de Isabela era, ¿por qué Ricardo precisaba se proteger de ella? ¿Y proteger ella dele? ¿O qué él sabía? ¿Qué segredo sombrío él le carregaba a punto de preferir a morte a revelarlo? Anoche estaba apenas comenzando, y a verdad él la sentía, era muy más asustadora de que cualquier pesadelo. Ricardo estaba muerto, de nuevo, mas la pregunta que queimaba en su mente de Isabela, ¿por qué Ricardo precisaba se proteger de ella y proteger ella de él? ¿Qué él sabía? ¿Qué segredo sombrío él carregaba a ponco de preferir la muerte a revelarlo? La noche estaba apenas comenzando, y a verdad él la sentía, era muy más asustadora de que cualquier pesadelo. Os policíais se aproximaron de Alejandro, algemando, él no resistió, parecía anestesiado, hollando para el cuerpo de Ricardo como si no acreditase en lo que te ha feito, o no que te ha acontecido. De repente, una voz fraca, roca, Isabela, ella se viró, era don Horacio, él estaba vivo. Ella corrió a él, ayuyéndose a su lado. «Don Horacio, de verdad será vivo. ¿Pero cómo?». Él sonrió, de repente, se había volcado al otro con el mismo recuerdo. «¿Él? ¿Quién?». «Alejandro». Él precisaba acreditar que Ricardo estaba muerto, y que él estaba muerto. Un policial se aproximó ayudando a don Horacio a se sentar. Era un mismo policial que tiña tirado en él. Mas él no era un policial. ¿Era Gabriel? Isabela preguntó, reconociendo el rostro. «¿Posee, Un amigo», él respondió, piscando el hoyo. «Un amigo que Ricardo pidió para te proteger». La confusión era total. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué estaba aconteciendo? Don Horacio tosió, con dificultad. Ricardo sabía. Él sabía que Alejandro iba a voltar, que iba a tentarte machucar. Él sabía que Alejandro era obcecado por vosé desde siempre. Él solo sabía cuándo, ni cómo. ¿Obcecado? ¿Mas por qué? Don Horacio respiró fundo. Porque Alejandro era seu pai. O mundo paró. Alejandro, seu pai? O gemio malvado de Ricardo, o policial asesino, seu pai? Imposible. No puede ser verdad. Isabela murmuró, sintiendo el estómago embrullar. Es la verdad, Isabelita. Ricardo descubrió a semanas mayores. Tu madre tuvo un caso con Alejandro antes de casar con el padre de ellos. Ricardo siempre supo que Alejandro era diferente, que era capaz de todo, mas nunca imaginó que le fuera capaz de eso, que le fuera capaz de llevarte de esa forma distorcida. As pesas comenzaron a se encajar. A obsesión de Alejandro, o odio por Ricardo, anoche en el Rosedal, todo hacía sentido agora. Un sentido horrendo, doentío. Ricardo él se sentía culpado, don Horacio continuó. Él sentía que tenía que proteger, que tenía que pagar por los pecados del hermano. Por eso lo que hizo. Él le oyó hacia el cuerpo de Ricardo con tristeza. Él sabía que Alejandro nunca te iba a dejar en paz en cuanto él estuviera vivo. Él le prefirió se sacrificar para te dar una chance de ser feliz. Isabela no conseguía acreditar. Aquel hombre que él odió por tantos años, que a humilló, que a enganó, él tiña se sacrificado por ella. Él le tiña dado la vida para protegerla de un destino ainda peor. Y Alejandro, seu pai, un asesino, un obcecado, un monstruo. Él aulló para él, algemado, siendo levado pelos otros policiales. Él le encaró de vuelta,
con un olhar vacío, sin remorso, apenas vacío. Y entonces, Isabela percibió. Había algo más, algo que ninguém estaba diciendo, algo que estaba escondido nas entrelinhas de aquela noite trágica. Se Alejandro era seu pai, quem era o pai de Ricardo? Se Alejandro era seu pai, quem era o pai de Ricardo? A pergunta martelava na cabeça de Isabela. Dom Horácio tossia. Gabriel lhe oferecia água. A polícia levava Alejandro, o rosto petrificado. O corpo de Ricardo, ali no chão. Um sacrifício inútil. De repente, uma mulher. Uma senhora elegante, cabelos grisalhos, vestida de preto. Ela surgiu no meio do caos, como se soubesse exatamente onde estava. Um olhar frio, penetrante. Ricardo, ela murmurou, a voz embargada. Isabela reconheceu. Era a mãe de Ricardo, a matriarca Mendoza. Ela se aproximou do corpo do filho, ajoelhando-se ao seu lado. As lágrimas escorrían pelo seu rosto, mas sua expressão permanecia impassível. Meu filho, ela sussurrou, acariciando el rostro de Ricardo. Meu pobre filho. Y entonces, ela se viró para Isabela. Un olhar de puro odio. Você, ela dice, a voz carregada de veneno. Você destruyó mi familia. Isabela sintió su cuerpo tremer. ¿O que ella quería decir? A matriarca Mendoza se levantó caminhando até Isabela. Ela paró bien a sua frente, a encarando de cima. ¿Você quiere saber quién era el padre de Ricardo? Ella perguntó con un sorriso cruel. Eu vou te contar. Ela respiró fundo, como si estuviese se preparando para revelar el mayor segredo de todos. Ricardo era mi hijo, mas el pai de él era Alejandro. Un silencio ensurdecedor invadió el aire. Isabela sintió el piso al surtir sus pies. No, no podía ser verdad. Sí, Alejandro, la matriarca confirmó con un olhar gélido. Alejandro era mi amante. Nosotros nos tuvimos un caso por años. Ricardo era filho de nuestro pecado. La verdad era tan chocante, tan absurda, que Isabela no conseguía procesar. Alejandro era seu pai, y pai de Ricardo. Ricardo era seu meio irmão, y filho de su padre. Un no se formó en su garganta. Ricardo siempre sobo la verdad. La matriarca continuó. Él sabía que Alejandro era seu pai. Él siempre se sintió culpado. Él le amaba tanto, por eso él se sacrificó por você. Las lágrimas comenzaron a escorrer pelo rostro de Isabela. Tudo fazia sentido agora. A culpa de Ricardo, o odio de Alejandro, o sacrificio, tudo se encaixaba. Mas la verdade era tan repugnante, tan perturbadora, que la prefería no saber. De repente, a matriarca Mendoza se aproximó ainda más de Isabela. Ela susurró algo no seu ouvido, algo que a fez gelar o sangue nas veias. Y tiene más una cosa, Isabelita. Usted no es fija de don Horacio. Isabela se afastó horrorizada. No, no podía ser verdad. ¿Más una mentira? ¿Más un segredo? ¿Quién es mi padre entonces? Ella preguntó, la voz tremendo. La matriarca Mendoza sonrió. Un sorriso diabólico. Seu pai, Isabelita. Seu pai é Alejandro. Mas não o Alejandro que você conhece. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Seu pai é o pai de Alejandro e de Ricardo, o velho Mendoza. Isabela cambaleou, sentindo que ia desmaiar. O velho Mendoza, patriarca da família, o homem poderoso, o homem que todos temiam. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, em choque. É a verdade, Isabelita. A matriarca confirmou, com um olhar de triunfo. Você é filha do velho Mendoza, e você é a chave para tudo, a chave para a vingança. E então, antes que Isabela pudesse reagir, a matriarca Mendoza tirou uma.
Arma de bolsa, una arma pequeña prateada, y apuntó para Isabela. Seu pai, Isabelita, seu pai é Alejandro, mas não Alejandro que você conhece. Ela fez una pausa, saboreando el momento. Seu pai é Alejandro, y de Ricardo, el viejo Mendoza. Isabela cambaleó, sintiendo que iba a desmayar. ¿El viejo Mendoza? El patriarca de la familia, el hombre poderoso, el hombre que todos temían. No, esto no puede ser verdad. La matriarca confirmó, con un olhar de triunfo. Você é filha del viejo Mendoza. E você é a chave para tudo. A chave para a vingança. E então, antes que Isabela pudesse reagir, a matriarca Mendoza tirou uma arma da bolsa. Uma arma pequena, prateada, e apontou para Isabela. O clique seco da arma ecoou. Isabela fechou os olhos. Fim. Tanta reviravolta, tanto segredo para acabar assim, mas o tiro não veio. Um grito agudo, não da matriarca, dela. Isabela abriu os olhos. A matriarca cambaleava, a arma caindo de sua mão. Uma faca cravada nas costas. Quem? Um vulto. Rápido, silencioso. Sumiu na escuridão. Isabela correu para a matriarca. ¿Por quê? Perguntou, sin entender. ¿Por qué habías matar? A matriarca tosió, sangue escorriendo por los cantos de la boca. Vingança. Me tiraron tudo. Você era la última pesa. ¿Quién te tiró tudo? Isabela insistió. ¿Quién te mandó? Un sorriso fraco. Ya no importa. Y fechó los ojos. Para siempre. Otro cuerpo. Más un segredo levado para el túmulo. Don Horacio se aproximó preocupado. Isabelita, ¿estás bien? Ella balanzó la cabeza. ¿Quién fez eso? ¿Don Horacio? ¿Quién mató a matriarca? Él le suspiró. No sé, mi niña, mas esa noche ahí no acabó. De repente un barullo. Un carro, vindo en alta velocidad, faróis rasgando escuridão. Un freio brusco. O carro paró a pocos metros de ellos. A porta se abrió, y de lá salió o bello Mendoza, vivo, con un sorriso no rostro. Buenas noches, Isabelita, él le dijo. Bello que la familia está reunida. Isabela sintió el cuerpo tremer. ¿Qué él quería? ¿Qué estaba aconteciendo? O bello Mendoza caminó ante ellos, ignorando a los corpos del suelo, paró enfrente a Isabela, analizando-a de cima a baixo. Você se parece muito com a sua mãe, ele disse, um sorriso nostálgico. Uma mulher linda. Pena que me traiu. Traiu? Isabela perguntou confusa. O velho Mendoza riu. Ah, sim, sua mãe. Ela era minha esposa, sabia? Mas ela tinha um caso com outro homem. Um homem muito próximo a mim. Ele se aproximou ainda mais de Isabela, sussurrando no seu ouvido. Com o meu irmão. Um choque. Um raio caindo do céu. O velho Mendoza, casado com a mãe de Isabela? O irmão dele, o amante? Não, não pode ser. Isabela murmurou. Pode sim. O velho Mendoza confirmou, com um sorriso sádico. E tem mais uma coisa que você precisa saber, Isabelita. Ele se afastou, olhando para Isabela com desprezo. Você não é minha filha. O mundo girou. Isabela cambaleou, quase caindo. Si no soy su filha, ¿quién soy entonces? Ella preguntó desesperada. El viejo Mendoza rió, una risada alta, estrondosa. Você, Isabelita, você es mi madre. Você, Isabelita, você es mi madre. El aire se le cayó de mis pulmones. La tierra giró. ¿Madre? ¿Cómo así? O viejo Mendoza, aquel monstruo diciendo que yo soy la madre. Dele. Imposible. Demencia pura. Você tá louco, conseguí gritar, la voz embargada. Isso no fa sentido. Él sorrió, un sorrido frío, calculista.
Ah, faz, Isabelita. Faz todo el sentido del mundo. Você solo precisa entender. Él se aproximó, pegando na minha mano. La piel de él era fría, áspera. Su madre era una mujer linda. Pero mira, nunca me amó a mí. Ella mamaba a mi hermano. Hizo una pausa. Olor perdido en memorias sombrías. Mi hermano. Él era todo lo que yo no era. Joven, bonito, charmoso. Todas las mujeres. O querían. Inclusive a minha esposa. As palavras dele eran como facadas no meu corazón. A cada revelación, un nuevo golpe. Un día, eu descubrí la verdad. Descubrí que mi esposa estaba grávida, mas el hijo no era mío, era de mi hermano. El polmo de mi mano, los ojos brillando con odio. Se impaurí, quería matarla, quería matar a mi hermano, pero no podía. Era poderoso, tenía una reputación a celar. Él se rió, una risada amarga irónica. Entonces, eu esperei. Esperei el momento cierto para me vingar. E o momento chegou. Ele me olhou nos olhos, o sorriso sumindo do rosto. Você nasceu, Isabelita, filha do meu irmão com a minha esposa. A prova da traição, a prova da minha humilhação. Eu devia ter te matado, ele continuou, a voz carregada de arrependimento. Devia ter matado sua mãe, mas eu não consegui, eu era fraco, sentimental. Ele suspirou, como se estivesse se livrando de um peso. Mas agora eu não tenho mais nada a perder. Já me vinguei de todos. Já destruí minha família. Só falta você. Ele apertou minha mão. Com mais força, os dedos cravando na minha pele. Você é a última peça de mi quebra-cabeça, la última prueba de mi desgracia, y voy a acabar contigo. De repente un barullo, un tiro, mas no vino del arma del viejo Mendoza. Un grito, de él. Él cambaleó soltando mi mano. Una mancha vermella se espalió por su camisa. Olía envolta, desesperada. ¿Quién? Y entonces vi una figura parada en la escuridón, una mujer, con un arma en la mano, mi madre viva, con un ollar de determinación no rostro. Você no va a tocar nela, ela dijo, la voz firme, inabalable. Ella es mis hijas, y la voy a proteger. Mamá, ¿cómo la confusión tomó conta de mí? Nada hacía sentido. Las mentiras, los segredos, era todo tan complicado, tan distorcido. Madre, conseguí susurrar, lágrimas escorriendo pelo mi rostro. ¿Qué está pasando? Ella sonrió con un sonriso triste, amargo. Explícalo todo, mi hija, mas ahora tenemos que salir de aquí. Te pego con la mano. Y juntas corremos para la oscuridad, dejando para atrás un rastro de muerte y destruición. Mas una pregunta no saía da minha cabeza. Si o bello Mendoza no era meu pai, ¿quién era? ¿Y por qué mi mãe tinha mentido para mí a vida toda? ¿Y qué más ella estaba escondiendo? Corremos, no medio de la noche, sin saber para dónde ir. Mi mãe viva, después de tanto tiempo. Y eu, sin entender nada. Era como si mi vida fuese una novela mexicana, daquelas bien dramáticas, llenas de reviravoltas imposibles. Mãe, ¿qué está pasando? ¿Por qué você mentiu para mí? Perguntei, a voz tremendo. Ela paró, respirando fundo. Eu voy a contar todo, mi hija, pero no aquí. Precisamos de un lugar seguro. Y corremos de nuevo, hasta llegar a una cabana bella, escondida en el medio del mato. Era un lugar simple, pero parecía seguro. Siéntate, ella dijo, apuntando para una cadera. Yo sé que tienes muchas preguntas, y yo te las voy a responder todas. Ella empezó a contar, una historia inacreditable, de amor, traición, poder y venganza. Su padre, ella comenzó con la voz embargada. Seu pai no es el viejo Mendoza. Él era obcecado por mí, mas eu nunca o amei. Eu amava outro homem, o irmão dele, o Alejandro. O Alejandro? Perguntei chocada. Mas ele era... Sim, ela interrompeu.
Ele era um homem perigoso, mas eu o amava e ele me amava de volta. Ela contou sobre o caso, sobre a gravidez, sobre o plano de fugir com Alejandro. Mas o velho Mendoza descobriu tudo e se vingou. Ele matou Alejandro, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e me forçou a casar com ele. Me fez viver um inferno. Ela contou sobre o casamento infeliz, sobre o ódio do velho Mendoza, sobre o plano de proteger a filha. Eu te di para Don Horacio, ela disse. Ele era um bom homem. Sabia que ele cuidaria de você. E eu sumi. Precisava proteger você del viejo Mendoza. ¿Mas por qué volvió ahora? Pregunté. Ella me oyó nos ojos. Porque el viejo Mendoza estaba perto de encontrarte. Precisaba proteger você, de nuevo. Las piezas se encajaban, pero aún faltaba algo. Si el viejo Mendoza no es mi padre, y Alejandro también no, entonces, ¿quién es? Pregunté, desesperada. Ella hesitó. Parecía con miedo de responder. Seu pai. Ela começou a voz tremendo. Seu pai é... Nesse momento, a porta da cabana se abrió. Un homem, alto, forte, con un olhar familiar. Olá, Isabelita, ele disse, con un sorriso no rosto. Surpresa. Eu lo reconocí. Era Gabriel, o amigo de Ricardo, o policial que tenía me ayudado. ¿Gabriel? Pregunté confusa. ¿Qué estás haciendo aquí? Él sonrió. Eu vim te contar la verdad, Isabelita. La verdad que su mamá no quiere que te sepa. Mi madre me oyó. Desesperada. No, Gabriel, no faça isso. Él le ignoró. Caminhou até mim. Me oyó nos olhos. Seu pai, Isabelita. Él le dice, con a voz firme. Seu pai sou eu. Un choque. Una explosión. Gabriel, mi pai. Imposible. Mas ele tinha os meus olhos, o meu sorriso, a mesma marca de nacientas en el brazo. Y entonces, él le dijo algo que mudó todo. Y tiene más una cosa, Isabelita. Su madre. Ella no es quien cree que es. Él le olió para mi madre con desprecio. Ella es mi hermana. Gabriel, mi pai. Me Dios, qué confusión. ¿Y mi madre, mi tía? ¿Cómo así? Era demais para processar. Olhei para ela, esperando uma explicação. Mas ela só chorava, sem dizer nada. É verdade, Isabelita, Gabriel disse, se aproximando. Eu sempre te amei. Mas sua mãe, ela nunca me viu como mais que um irmão. Ela amava o Alejandro, e eu, para ficar perto dela, aceitei ser só um amigo, um confidente. Então, por que você não me contou antes? Perguntei, a voz embargada. Porque sua mãe me fez prometer. Ela tinha medo do que o velho Mendoza faria. Com você, comigo. Ele suspirou, um olhar triste. Eu sempre te observei de longe, Isabelita. Sempre quis te proteger, mas nunca pude ser seu pai de verdade. Minha cabeça girava. Tanta mentira, tanto segredo, era insuportável. E agora, o que fazer? De repente um barulho. Sirenes. A polícia. Alguém tinha chamado a polícia. De novo. Precisamos ir, minha mãe disse, se levantando. Eles vão nos prender. Mas para onde vamos? Perguntei desesperada. Não importa, Gabriel respondeu. O importante é ficarmos juntos, como uma família. E saímos correndo. De novo, fugindo. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava sozinha. Tinha minha mãe, meu pai. Mesmo que tudo fosse tão estranho, tão confuso, ainda tenía una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Quién mató a la matriarca Mendoza? ¿Quién quería venganza contra la familia? ¿Y por qué? La verdad, ainda estaba lá fuera, esperando para ser descubierta. Y yo ia a encontrarla, custe o que custase. Mas si você, amigo, ficó de boca abierta con ese final, ¿acabó parecido? No. Se prepare porque la historia de Isabelita está longe de terminar. Para eso, eu preciso da sua ajuda. É agora ou nunca. Você precisa ser.
Inscrever imediatamente no canal. E a única forma de saber o que acontece com Isabelita a partir de agora. Esmague o botão de like agora. Ayude al algoritmo a entender que você quiere más. Inunde a la sesión de comentarios con suas teorías. O que você acha que va a acontecer? ¿Quién mató a la matriarca? No espere ni más un segundo para compartirtear este vídeo con pelo menos 5 amigos. Eles precisan conocer ese final. Sos verdadeiros fans van a entender la importancia de apoyar el canal. Vamos juntos, o futuro de Isabelita depende de você.